libertad en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Tome libertad cuando esté el tiempo, la alabanza, no escatime, no se detenga. No se detenga por nadie, ni por la pena, ni por el cansancio. Usted puede, a menos que realmente pues ya los años pesen y ya no pueda, hermano. Pero aún así, ¿verdad? Pues ojalá todos estuviéramos igual que cuando teníamos 20 años, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues no. ¿Ya se saludó? ¿Ya se saludó? Voltea con su hermano, salúdele mientras me hace monitores, Sandra, por favor, un poquito más. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias. Si gustan, pueden tomar su lugar. Tomen su lugar también ustedes, hermanos. Antes de que yo comience a predicar, quiero orar por hermana Pilar, que sale para México en estos días. Ella tiene también una necesidad, como usted lo puede ver. Hay algunos hermanos se han enterado de la situación que tienen allá en su país, y pues queremos orar para que el Señor le fortalezca y pueda ella pues llevar un buen mensaje a su familia. Amén. Y que de esa manera puedan pues fortalecidos, hermanos, hablar del mensaje del Señor. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Hermana Pilar, ponte de pie, por favor. Oíme lo que te voy a decir, que es muy importante, muy importante. Tu familia no conoce al Señor. ¿Conoce al Señor tu familia? El resto de tu familia no conoce al Señor. Cuando tú vayas para allá, para México, no te hagas la fuerte. Llora a tu sobrino, pero no te quedes llorando con ellos, porque tu sobrino murió en una esperanza y tú tienes una esperanza. Da testimonio de esa esperanza. Aprovecha ese momento que el Señor te está dando, porque nunca una vida es cortada sin propósito. Aún en castigo Dios tiene propósito. Aún dije en castigo, cuando Dios ejecuta un juicio, lo hace en castigo. Pero cuando Dios quiere concientizar a toda una familia, muchas veces tiene que cortar una rama para llamar la atención de aquellos que han cerrado su corazón y su mente al Evangelio del Señor. Yo oro al Señor para que ponga palabras de poder y sabiduría y convencimiento en tus labios, y que el Señor se glorifique a través de ti, y que tú allá cuando estés en Oaxaca experimentes la fortaleza del Señor y tú puedas hablar con autoridad, pero a la misma vez como un ser humano, desde luego, y como un familiar. Pero recuerda que tú, como una hija de Dios, eres una persona que vive bajo una esperanza, y tu sobrino murió en esperanza. ¿Quiere levantar su mano hacia la hermana, por favor? Vamos a orar por ella y vamos a poner en la mano del Señor para que vaya con bien, y el Señor la lleve y la traiga con bien y la use por allá. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por la oportunidad de poder orar por tu hija, que va con una comisión a su país, a su tierra, con su familia, así como Abraham, a su casa, a su parentela, Señor, así como Jacob, cuando llegó con su parentela con un propósito. Dios, la encomiendo a tu gracia, la pongo en tus manos y te ruego, Dios, que tú le respaldes, le des la fortaleza, la entereza a ella, para que sea una luz, una flecha certera para hablar tu palabra. Pon palabras de autoridad, sabiduría, prudencia, Señor, y también palabras de amor para hablar con toda su casa y con todos los amigos. Y que esta experiencia recuerde a Juan capítulo 11 y 12, Señor, donde una situación similar aconteció. Sabemos que nuestra esperanza es que un día estaremos contigo tarde o temprano y resucitaremos o seremos levantados, Señor. Te ruego, Padre, que tú pues fortalezcas a tu hija y le hagas una luz y un medio de fortaleza para toda su casa. Úsala, Señor. Fortalece a su casa, a su familia, y prepara el terreno y el corazón sensible para sembrar también tu buena palabra. Llévala con bien y tráela con bien de regreso en Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Tomen su lugar, por favor. Gloria al Señor. Yo he vivido la experiencia que vivió la hermana en 4 ocasiones. 4.
Primero murió mi hermano menor, 16 años, y él era cristiano. Se bautizó y empezó a juntarse con unos jóvenes locos de la colonia que lo influenciaron para llevárselo a andar de vago y pasear. Gracias al Señor no tuvo mucho tiempo de andar de vago. El Señor inmediatamente tomó cartas en el asunto y lamentablemente mi madre perdió a mi hermano menor, y luego tuvimos que estar ahí. Mucha gente aceptó al Señor, mucha gente se convirtió. Yo estoy consciente, yo lo miré en una visión a mi hermano cuando él se despedía de mí, en una visión, estando yo lo miré. Y es interesante cómo Dios te prepara y te habla, porque yo lo miré literalmente aquí, enfrente de mí, a mi hermano. Y al principio no entendí la visión. Cuando ya pasó el hecho, entendí que el Señor me estaba hablando que iba a llevarse a mi hermano. Y luego cuando ya fui yo con mi madre y con mi familia, velando a mi hermano, tuve un sueño donde yo lo miré que él se despedía y se iba. Ya no lo pude alcanzar porque él se iba, pero está con el Señor, porque su esperanza era Jesús. El enemigo se lo quiso llevar, pero el Señor se lo llevó antes. Por eso le digo, a veces el Señor conoce más nuestro futuro que nosotros mismos, y a veces es doloroso, pero Dios, con tal de salvar un alma, prefiere cortarla, porque Él conoce el futuro, hermanos. Y yo le repito otra vez, es importante el tener fe, pero es importante cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado el Señor, hermano? ¿Cuál es la base de tu salvación? ¿Cuál es? La fe. Diga conmigo, la fe. ¿Y qué es lo que pelea al adversario para quitarle a todo cristiano? ¿Contra qué combate? Primero combate el amor, ¿verdad? Dejas tu primer amor, luego en base a que ya no tienes amor, empieza a debilitar tu fe al grado que te la quita y te conviertes en uno de Hebreos capítulo 6 verso 4 y capítulo 10. Y yo sé que hay mucha teología en cuanto a este tema, pero usted no tiene que vivir pensando si pierde o no la salvación, pero tampoco se confíe que el Señor se la dio y que tampoco la pueda perder, porque hay evidencias bíblicas que sí hay gente en la Biblia que perdió su salvación y que eran cristianos. Léase Hebreos capítulo 6 verso 4, ahí está. Y también Hebreos capítulo 10. Está escrito, no podemos cambiarlo. Aunque queramos moderarlo, no nos lo podemos cambiar. El Señor jamás va a quitarle nada. Pero si usted abandona y deja que el enemigo le quite el fundamento de su fe, le quita todo. ¿Qué le da la entrada a la salvación? La fe. Si le roba la fe, le quita ¿qué? Todo. ¿Por qué le dijo el Señor a Pedro, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Se acuerda que le dijo? Pero yo he rogado al Padre que cuando esto suceda, no le dijo que tu unción, que tu santidad no te falte. Le dijo, he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y Hebreos habla, hay muchos pasajes, hermanos, que habla que retengamos nuestra fe, nuestra profesión, nuestra esperanza, que cuando usted lo ve en el griego, viene a ser el mismo término, pistis. Pistis significa fe y que tiene que ver con fidelidad también. Entonces, sí hay muchas evidencias para que nosotros vivamos confiados en el Señor, pero conscientes de que hay un enemigo que combate tu fe. Y lo primero que va a quitarte es el amor. Y cuando ya te quita el amor, empieza a debilitar tu fe al grado que llegas a perderla. Y una persona que no tiene fe, los he visto, hermano, por años en el Evangelio. Gente que ha llorado, gente que ha servido, aún han predicado la palabra y de repente se comportan peores como si fueran impíos. Algunos dicen es que nunca nació de nuevo. No, sí nació. Le hace Hebreos capítulo 6, le repito, verso 4, y dijéralo. Ahí está escrito. Probaron gustaron la buena palabra y probaron los dones del siglo venidero y fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea, conocieron al Espíritu Santo, conocieron el mover del Espíritu, pero un día le robaron la fe y les quitaron todo. Por eso hay que cuidar con temor y temblor, dice la Biblia, nuestra salvación. No dice con miedo,
con temor. Temor significa con honra, con respeto. Hermano, lo que Dios te ha dado. Porque muchos dicen que la salvación es gratis, pero no es cierto. La salvación es gratis. Hermanos, no sé si son tan amables de bajarle un poquito al calentón. Yo siento como que me estoy cocinando. ¿O soy yo nomás yo? ¿Ustedes también? Ahí está, comprobado, testimonio público. Por favor, hermanos. Ya no más falta que me metan un poquito de cebolla, ajo y tomate y todo eso. Ya soy un caldo al Tito Ávila, hermano. ¿Se imagina? Gracias. Pero hermana, adelante, adelante. Después tuvimos que velar a mi madre en el 2014 también, y luego el año que sigue a mi hermano, y el otro que siguió a mi otro hermano. Santo sea el Señor. Yo tuve que orar, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ya estamos yéndonos todos o qué? Pero la vida es así, hermanos. Hay que disfrutarla y aprovecharla, y hay que aprender a afianzarse en la fe y confiar en el Señor, que un día todos estaremos con el Señor, queramos o no. Tenemos que ser desvestidos, pero seremos también transformados si el Señor llegase a aparecer en un abrir y un cerrar de ojos. Y aunque no queramos, tendremos que cambiar de tabernáculo, hermano. ¿Me entiende? Este terreno por uno celeste que la Biblia habla. No se olvide que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida eterna. Esa es nuestra confianza en el Señor. Así es que retengamos firme, como dice la Biblia, la confianza de nuestra profesión. Así lo maneja la escritura en Hebreos. Qué lindo. La confianza de nuestra profesión. Así como el doctor sabe que es doctor, así tiene que saber un cristiano que es cristiano. Tiene que andarle preguntando a nadie: ¿qué piensa usted de mi vida? Yo qué rayos voy a saber, yo no sé. Ha habido un montón de gente que me ha preguntado: pastor, ¿qué piensa de mí? ¿Qué quiere que le diga? Porque yo no soy una persona que le sigue el rollo a la gente, como usted se habrá dado cuenta, ¿no, hermanos? Y yo le digo: prefiero mejor no decirte nada, sigue adelante, porque no vaya a ser que te vaya a ofender. No tiene sentido engañar a una persona que está bien cuando se sabe que está mal. Es mejor corregirla a tiempo con una verdad, sin necesidad de herirle, desde luego, pero toda verdad, cuando una persona no está preparada a recibirla, le va a herir. Y a veces es mejor no decirle nada, simplemente dejarle y observarle, que sea el Señor que trate con ellos. Pero en realidad, hermanos, nadie debe de preguntar cómo usted ve mi vida espiritual. Yo no sé, yo no conozco su vida, hermano. Yo lo veo a usted, pero yo no sé quién es usted. ¿Sí? Usted muéstrame, como dijo el Señor, por sus frutos, ni siquiera por sus dones. La Biblia dice frutos, porque los dones es simplemente una cobertura de gracia donde Dios tiene que cubrir a miembros que desde alguna forma están mostrándose deshonestamente hablando. Y los dones los da el Señor por gracia, pero los frutos es la evidencia de una vida que está siendo transformada por el poder de la palabra y el Espíritu Santo del Señor, que es muy diferente. Así es que no es porque por sus dones los conoceréis. Dones el Señor puede derramarlos por gracia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Pero los frutos evidencian el nivel y la calidad de vida que tiene una persona. Si esa persona es menguante, cambiante, es una persona, hermano, que por todo se hiere, que no persevera, que ha perdido su amor, está como el dólar en nuestros países, sube y baja, sube y baja y sube y baja cada rato, es evidente que tiene que afianzar su vida con el Señor. Pero una persona que es estable, firme, año tras año, va creciendo, va evolucionando, es una evidencia de que está pegado al Señor y que eso le está haciendo ser una persona firme en su fe. No necesita testimonio de nadie, porque el Señor mismo se encargará de dar testimonio de quién es esa persona. Porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Muy bien, después de tanto preámbulo, capítulo 25 de los Hechos. Persuade a otros con tu testimonio. Quiero, para no dejar inconclusa esta obra, terminar con los últimos capítulos del libro de los Hechos y poder hablar un poquito sobre la gran experiencia de este hombre de Dios que
nos enseñó muchísimo en cuanto a la perseverancia y el testimonio, aún en momentos difíciles, hermanos, aún en momentos donde, como David decía, me rodearon toros de Basán, o sea, hablando de que los peores enemigos y las bestias se habían levantado en contra de él, pero David seguía creyendo en el Señor, que era su fortaleza y que era su Salvador. Así Pablo marcó el tiempo en donde se mira su conversión, y cuando se ve su conversión, también se ve su depuración, preparación y su proyección en todo lo que tenía que ver con su ministerio y su vida personal. Porque una cosa es el ministerio, hermano, y otra cosa es la vida personal. Sin embargo, cuando usted revisa tanto el libro de los Hechos como las epístolas paulinas, hermanos, 13 cartas, usted va a mirar el reflejo de un hombre de Dios que los musulmanes quieren borrar la memoria de Pablo, porque no tienen, ellos dicen, alguna evidencia de que Pablo haya existido. Ellos dicen que Pablo no existió, por usted no sabía. Y apuntalan este hecho porque hay más cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que de cualquier otro apóstol. Y usted se da cuenta, la Biblia habla acerca de que Pablo fue el elegido del Señor, a diferencia de los 12 que caminaron con él, que fueron testigos oculares de su venida, su ministerio y su ascensión, hermano, y su sacrificio, o el sacrificio, mejor dicho. Sin embargo, el Señor no los escogió a ellos como arquitectos. Tuvo que preparar a uno que no iba a estar dentro del grupo de los 12, para hacerlo prácticamente el arquitecto. Espero que usted entienda cuando se refiere al arquitecto, porque el arquitecto es el que diseña o el que prepara todo el diseño para la edificación de la iglesia. El Señor le dio a los 12 el fundamento, por eso ellos están registrados aún en el fundamento de la santa ciudad. En Apocalipsis 21, hermanos, 22, usted se da cuenta que ahí está la mención de ellos. Pero cuando se habla de la edificación, todos los ministros vemos al apóstol Pablo como el arquitecto. Y el Señor lo dice, y él mismo lo dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, cuando habla que él es el perito arquitecto. El perito arquitecto de la iglesia. ¿Quién le dio ese ministerio? El Señor. El Señor, cuando lo llamó, le dijo que iba a ser testigo y que iba a ser una persona que iba a dar testimonio a diferentes tipos de personas y grupos, hermanos. Y por eso usted va a mirar que a Pablo se le da un énfasis, hermano, muy importante. Primero porque era una persona muy preparada, muy capacitada. La Biblia dice que él era fariseo de fariseos, había crecido a los pies del más reconocido sumo sacerdote de su tiempo, que era Gamaliel. Y ahí Pablo aprendió, y se formó Pablo con un celo profundo, hermano de la ley. Él dice que era fariseo de fariseos. Y cuando él habla de fariseos, hermanos, de fariseos, por favor quiero que entienda que aún dentro de la misma línea farisaica había diferencia en el pensamiento, la forma de pensar dentro de los mismos grupos farisaicos. Yo no estoy hablando de los otros grupos que ya le mencioné la otra vez. ¿Se recuerdan que hablamos de 5 grupos que le mencioné? No hablo de esos, yo hablo de los fariseos.
Y Pablo dice, yo era de los más conservadores, de los que guardaban mucho más la ley y los preceptos que cualquier otro. No menciona a los otros grupos, menciona a los fariseos. Por eso, capítulo 25, usted mira a un Pablo que va terminando su carrera, un Pablo que va terminando o va camino, hermano, a terminar su carrera, pero antes se da cuenta usted desde el capítulo 21, 22, dando testimonio a autoridades, hermanos, gentiles y judías de Cristo Jesús. Y así va el apóstol Pablo dando, hermano, el testimonio de personas de testimonio de la persona de Jesús, perdón, hermanos, que va a compartirlo con los reyes, con los gobernadores, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 25, yo quiero que usted lea rapidísimo, que dice y habla de Festo, hermano, que presentan acusaciones con Jerusalén, en Jerusalén, hermano, del apóstol Pablo cuando sube. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiendo contra Pablo el favor de que lo hicieran traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Bueno, pero se presenta, hermano, para brincar después a lo que entramos de lleno al capítulo 26. Se presenta el rey Agripa. Por eso del capítulo 25 usted se da cuenta, hermano, que Pablo empieza a hablar con el gobernador, empieza a hablar con las autoridades y les da testimonio de su encuentro con el Señor. Pero luego aparece Agripa, y usted va a mirar en el verso 1 en adelante, por favor. Si usted puede mirarlo, capítulo 26, verso 1 en adelante, usted va a mirar que ahí dice claramente que Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar. Le recuerdo que Pablo está rodeado de acusadores. Entre ellos están los gentiles y están los judíos, los sacerdotes, que querían matar a Pablo. Pero luego se reúnen las autoridades, hermano, y en el capítulo 26 Pablo se presenta con una suma autoridad, que es el rey Agripa. Y entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó, ¿qué dice? Su defensa. ¿Por qué Pablo comienza su defensa? Hermano, empieza a hablar con respecto a todo aquello que los judíos me acusan. Me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Y entonces Pablo, hermano, se presenta dispuesto a dar testimonio. Dígame, ¿qué haría alguien que no tiene una fe sólida en un momento crítico, amados hermanos? Especialmente cuando está preso, rodeado de acusadores. ¿Cómo se sentiría, hermanos? Una de las cosas que yo he notado siempre es la insistencia de muchas, hermano, sectas, religiones del pasado, que voy a mencionarlas ahorita, por cierto, y del adversario, hermano, en negar el nombre de Jesús. Entre ellos han surgido otros grupos que vienen judaizando, por cierto, dame un poquito más, que vienen judaizando, que también están tratando de cambiar el nombre de Jesús, hermano. Dicen que es Yeshua, que es el nombre del cielo, pero viene a ser lo mismo. Yeshua, Jesúa, en griego Jesús,
o Jesus en inglés, como usted le quiere llamar, el Señor sabe que se está refiriendo a él. En el Antiguo Testamento había títulos. Hoy tenemos el nombre de Jesús en español, hermano, pero ¿cuál es la insistencia de las religiones, sectas y del mismo diablo, hermano, de querer negar el nombre del Señor? Y por eso es que a veces, mire, yo quiero que usted me vaya comprendiendo que para poder dar testimonio y persuadir a otros, el Señor mismo tendrá que arrinconarte. Entonces, hermanos, que es fácil dar testimonio de Cristo con $10,000 en la bolsa, con otros 50,000 en el banco, con un carro del año, hermano, con salud. Cuando en tu casa no te peleas con tu mujer, ni su mujer con su esposo, cuando los hijos no se le rebelan, cuando todo está bonito, es fácil dar testimonio de su fe. ¿Es así o no es así? Es muy fácil. Pero cuando le aprieten la tuerquita, le quiero ver si da testimonio igual. Empiezan las acusaciones del diablo, empiezan, hermano, el sentimiento de culpa, empieza, hermano, el señalamiento de los adversarios y te sientes rodeado para dar testimonio de tu fe. Alguien dice por ahí, porque tiene cola que le pisen, ¿verdad? Vulgarmente hablando. Pero fíjese que es interesante, hermano, que aún los mismos psicólogos, me gusta mucho esta parte que enseñan los psicólogos cuando tratan a una persona, porque viene una persona abusada con un sentimiento de culpa, con un daño profundo, hermano, sintiéndose el más miserable, deseando morir, etcétera, etcétera. Y el consejo inmediato es: tú eres la víctima, no el victimario. Tú no tienes culpa de nada. Tienes que deshacerte de ese sentimiento de culpa. Ahí están bien. Y lo mismo pasa, hermano, en el evangelio, especialmente si están en evangelios que son muy radicales, es cuando empiezan a surgir los enemigos que impiden dar testimonio. Te peleaste con tu mujer, ay, el testimonio que vas a dar, pues. De repente se tomaron una tregua porque tenían una relación tóxica y los dos eran un par de niños, tenían que madurar, posiblemente separados. Y entonces lo que sigue es inmediatamente: ¿cómo vas a dar testimonio de tu fe? ¿Así? ¿Me explico? Hermanos, porque no entienden, hermano, el proceso del Señor, que de repente va a venir un momento cuando Dios te va a apretar. Dije Dios. Y si tú te descuidas, el diablo va a tomar ventaja sobre ti y te va a apretar. Y te vas a sentir apretado de tal manera que te vas a sentir posiblemente hasta impedido. Pero este hombre, aún en prisiones, hermano, él dijo: voy a dar testimonio. ¿Sabe por qué dijo voy a dar testimonio? Porque el Señor le habló lo que tenía que padecer por su nombre desde el principio. Y el Señor le habló a Pablo y le dijo que tenía que dar testimonio delante de judíos y gentiles. Por eso, cuando usted mira a Pablo, mira a un hombre, hermano, que estaba firme en la fe. Algunos dicen que su mujer lo dejó, otros que se divorció para servir al Señor, otros que no estaba casado, hermano. Pero cuando yo estudié en el seminario, a mí me enseñaron que Pablo, hermano, tuvo que haber sido una persona casada por dos razones. Una, porque no podría ser miembro del Sanedrín sin que estuviera casado, sin que estuviera soltero, perdón. Tenía que estar casado. O sea, todos los miembros del Sanedrín, como lo era Pablo, eran personas casadas, y él era miembro del Sanedrín farisaico. Había crecido a los pies de Gamaliel, número uno. Número dos, porque cuando usted mira en 1 Corintios capítulo 7, usted va a mirar que es el único que habla explícitamente hablando sobre la consejería matrimonial de una manera como si fuera una persona muy experimentada en el matrimonio, especialmente cuando tiene una mujer conflictiva o posiblemente inmadura, que hace un problema de todo, o como decía mi madre, que hace de un vaso de agua todo un mar, especialmente de lágrimas, ¿no, hermano? Que a veces la gente piensa que todo lo soluciona llorando,
Y no es así. Y bueno, o viceversa, hermano. Puede ser varón o niño también. Pero por eso se le ve a Pablo, hermano, que tenía ciertas cualidades. Y Pablo, como fariseo de fariseos, era una persona dedicada al servicio del Señor y había establecido, hermano, su fe. Entonces Pablo, usted lo mira dando testimonio ante autoridades principales de su tiempo. Habla, ahí vemos al rey Agripa reunido, usted lo va a mirar en el capítulo 25, léaselo todo, va a mirar, ahí va a estar Festo, hermano, está Berenice, su mujer, y están los que estaban sentados con ellos, que eran autoridades. Todos, hermanos, estaban esperando que Pablo menguara en su fe. Y le decía, lo curioso que yo he visto, ¿cuál es el interés? Y mire, cápteme lo que le quiero decir, porque es muy importante. Por eso Romanos capítulo 10, verso 9, es muy específico cuando habla de cómo uno entra a la fe. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 9? Que si confesares, diga conmigo confesar. Si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Eso quiere decir que si no confiesas, no entras al camino de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque hay un gran poder que se activa en el mundo espiritual. Pero cuando se niega la fe, también se activa un poder que desconecta. Por eso lo que yo he visto es que usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que desde el principio, cuando el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos, la insistencia era: niega tu fe y reconoce al César, y te perdonamos la vida. Vino la Iglesia Católica, hermano, en el tiempo de la famosa Santa Inquisición, y lo que venían pidiendo es: niega tu fe y reconoce a la Iglesia Romana y te perdonamos la vida. Va al Medio Oriente, a los países musulmanes, y lo que le piden es: niega a Cristo, niega el Evangelio y conviértete al Islam y te perdonamos la vida. O sea, una negación. En el tiempo que viene va a venir un anticristo que va a venir pidiendo que se niegue la fe y que se le reconozca su imagen, se le adore y se le ponga un sello de propiedad para perdonarle la vida. Y la Biblia lo dice claramente, que el que se deje marcar y se deje sellar no puede tener la vida eterna. Y está hablando aún a aquellos que van a entrar a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Aleluya. Mire qué crítico lo pongo yo, ¿verdad, hermanos? Pero eso es lo que la Biblia dice. Ahí no está hablando solamente a una persona que no conoce de Dios, porque una persona que no conoce de Dios no distingue, hermano, entre el negar o el confesar, pero usted sí, porque se entra al Evangelio confesando a Jesús. Ahí se activa la fe y entonces el Señor le da la salvación. El enemigo lo que viene haciendo es provocando de alguna manera, ya sea por presión o por insistencia o persuasión, de que el cristiano llegue al nivel de negar a Jesús. Y entonces lo desconecta con Dios. Mira qué terrible, hermanos. Y por eso Pablo decía, y Santiago: no des lugar al diablo, porque anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y Pablo mismo decía: no ignoramos las insinuaciones y las artimañas del enemigo. Decía: estemos preparados, estemos alertas. Todos los apóstoles lo hablaban, Pedro, Santiago, Juan, de un acto preventivo en donde usted debe de vivir previniendo acontecimientos y reconocer las señales. Cuando usted empiece a alejarse, es porque el adversario está trabajando en pos de robarle su fe. Y si le llega a robar su fe, entonces viene el tiempo de la negación y la desconexión con el cielo. Y hay una desconexión.
He visto gente que estuvo firme un día en el Señor, que ahora son los peores impíos, que niegan, perdón, hermanos, al Señor. ¿Sabe cómo le llaman? That guy. The guy. Which guy? Le dije un día a uno. The guy, Jesus, the guy. Hermano, me sentí ganas de darle una trompada, no le miento. Ganas me dieron, Señor, dame 5 minutos solamente, me lo he hecho en 5. Menos, dame 3, le iba a decir ya. Porque le entra un celo a uno, hermano, que dan ganas de agarrarlos a cachetadas. Porque uno sigue siendo ser humano. ¿O usted no ha sentido ese sentimiento? Ay, hermano, lo felicito. Usted ya ha vivido Gálatas 2:20, hermano. Qué bueno. Qué ejemplo más poderoso. Yo sé, hay que buscar la paz, pero hay momentos que dan ganas, hermano. A ciertas personas cuando se dirigen al Señor de esa manera, tan déspotamente hablando, como para ver si se enderezan, ¿no, hermano? De repente, a lo mejor se le soltó una tuerca. No, lo digo sarcásticamente, yo entiendo que no va a ser así. Pero Pablo, hermano, fue un hombre que se paró firme. ¿Dónde? En las prisiones, en las persecuciones, en las acusaciones, en los momentos de necesidad, en los momentos de naufragios, en los momentos de enfermedad. En todo momento guardó su fe y su testimonio. Hechos 26:30, entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, Pablo dándoles testimonios. ¿Cómo está Pablo? Hermanos, ¿cómo está Pablo? En cadenas. No lo di. Pablo está en cadenas. Y mire cómo está dando testimonio. ¿Cómo estaba en Filipos? En cadenas. No estaba, ay Señor, ¿por qué me haces pasar esta lucha tan difícil? Perdón que lo diga así, hermanos, pero llega Dios, llega el momento cuando Dios te va a arrinconar para ver qué vas a hacer. Y créemelo, que va a llegar el día que todos aquellos que amamos al Señor pasaremos por momentos donde el Señor te va a arrinconar como el boxeador arrincona en el ring, hermano. Y si no te arrincona el Señor, puede que por tu falta de fe y estabilidad sea el enemigo y sea más triste el retroceso que tengas, pero de que pasaremos por angustias, por luchas, por pruebas, por tribulaciones. La Biblia jamás no lo oculta. Al contrario, la Biblia dice que es necesario que a través de luchas, pruebas, tribulaciones, que son aflicciones, entremos al reino de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Aún en medio de eso, persuadir a otros con nuestro testimonio. Diga conmigo amén. Ay, hermano, hacelo cuando le va bien todo a uno, tranquilo, todo está feliz, damos testimonio, andamos en la calle contrataditos, aleluya. Pero canta igual cuando esté preso. Cante igual cuando usted caiga, hermano, en una situación difícil, cuando todo el mundo lo esté acusando. Cante, dé testimonio igual. Hágalo. ¿Quién no tiene fe, pues? ¿O nomás es la fe para cuando nos va bien? No. La fe es para todo tiempo, ¿correcto? Tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo está ante sus acusadores, rodeado, hermano. Sin embargo, él está firme, dando testimonio de lo que Dios hizo con él. Y Salomón dijo que hay un tiempo para todo. El de dar testimonio no es la excepción. Aún en momentos como los que Pablo estaba pasando, rodeado de todos sus acusadores, no se detuvo, tenía que dar un testimonio. Hermano, tenía que dar, a pesar de que pareciera descabellado, era, hermano, su testimonio. Tenía que darlo. Se ha dicho que este año 22, yo lo apunto aquí, hermanos, es el año del testimonio, y es verdad. Porque el número 2 habla de confirmación siempre. El número 2, doblemente 2, doble testimonio, hermano, muy confirmado. Cierto. Entonces hay que levantarse. A mí el Señor puso en mi corazón y me habló claramente que el año 2022 es un año de levantar la cosecha, no es un año trágico. Anoche que escuchaba al profeta Abel que predicar, me acordé de algo que el Señor me habló también, hermanos, sobre esto.
Y le quiero decir que el año 22 es un año en donde el Señor, si usted se da cuenta, nos arrinconó. Ya ese rollo, hermano, del tetracón y el omicrón y el ¿cómo se llaman todos los transformers, hermano? Más van a venir, no se preocupe. Eso llegó, lo dijeron desde el principio para quedarse. Nos tiraron un virus en el 19, 2021, año de puro chicote de Dios. ¿Sí? Usted me pregunta si el Señor permitió eso, yo le digo que sí, garantizado. El hombre no tiene autoridad de ejercer absolutamente nada contra la creación si Dios no lo permite. Pero en su tiempo el Señor permitió que se desatara todo lo que hemos vivido para concientizar a un mundo, hermano, que está muy alejado del Señor. Y yo le quiero decir, sorprendentemente hablando, es increíble que, mire, aquí pasaron muchas cosas que yo estoy muy consciente de ello. Lo primero que pasó, hermanos, en todo esto fue de que el Señor provocó todo esto para traer reflexión a la iglesia y al mundo. A la iglesia para que se afirme, porque estaba como la iglesia de la Odisea, tibia, ni fría ni caliente. Querían, hermano, el beneficio de Dios, pero no el compromiso. Y es importante entender que todos los cristianos estamos comprometidos con el cielo. Y luego el cielo desatará sus bendiciones sobre nosotros y tendremos la autoridad y el carácter de decirle: Señor, dame, bendice mi vida, pero porque hay un respaldo para bendecir. Porque Dios no va a bendecir a cualquiera, quiero decírselo. Ese evangelio de que Dios ya te bendijo y que Dios te va a bendecir, estés como estés, no es cierto. No se trague ese cuento. Yo conozco y entiendo la gracia del Señor, hermano, que es inmensa, es grande. Y el Señor hace excepciones, pero no es un patrón. No es algo que el Señor ha dicho, lo voy a hacer con todos. No, Él ha establecido leyes y estatutos que van a provocar que seamos bendecidos cuando los respetemos y los vivamos. En su misericordia el Señor tendrá misericordia, como dice la Biblia, del que Él quiere tener misericordia, pero no generaliza a todos. Pero lo que sí activa las bendiciones a nuestro favor es que nos alineemos con el cielo en la tierra. Atemos nuestra vida terrenal con el cielo. Y entonces todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y entonces el cielo desatará a la tierra todas las bendiciones. No sé cómo es ese cuento. Pero Dios preparó al mundo 19, 20, 21 fuertemente, hermano, para que fuera concientizado. Mire, curiosamente hablando, pasó lo contrario, no porque Dios haya fallado, es porque el tiempo en que estamos viviendo, sin duda alguna, es el tiempo que vivió Noé. El tiempo donde el hombre, hermano, no quiere escuchar más de Dios. Óigase el mensaje del domingo, creo que prediqué en Ken, acerca de eso, los 5 pecados de los hombres del tiempo Noé. Los hombres no querían oír de Dios, no querían, hermano, oír de Dios. No querían, es como ahorita, dése cuenta. En las escuelas, universidades, los musulmanes pueden tirarse, los budistas, los brujos, los satanistas, y es fascinante leer el libro de Harry Potter, hermano. O todas esas cosas que ocultistas que salen. Pero la Biblia no. El nombre de Jesús no. La oración no. ¿Por qué le tienen tanto miedo si no es verdad? ¿Por qué tanta oposición si no es verdad, hermanos? Me está captando, ¿verdad? Y el hombre hoy en día está exactamente como en el tiempo de Noé. Dese cuenta, porque no quiere oír nada acerca de Dios. No quieren a Dios en su noticia para no sentirse acusados. Lo quieren sacar a como sea. Y aún en medio de esta aflicción que el Señor trajo, los hombres siguen renuentes, hermanos. Eso me habla a mí de que estamos literalmente en la recta final, hermano, de grandes acontecimientos. Curiosamente, las iglesias se vaciaron en vez de crecer. A nosotros nos partieron allá, hermano. La iglesia se nos partió en 2 allá en Ken, ¿verdad?
Perdimos como la mitad, creo yo, de miembros. No sabemos ni por qué. Algunos bandidos por ahí enamoraron a otros débiles que andaban por ahí, que pensábamos que estaban firmes, pero no estaban firmes, eran infieles. Porque usted no puede cambiar de papá ni de pastor como que si, hermano, esto fuera remate. A menos que el Señor le dé una paternidad, una nueva tutela, usted tenga que entrar a otra fase, yo le entiendo. Pero hay gente, hermano, que no entiende nada de esto. Anoche que estaba allá platicando, se acercó un joven, porque había mucha gente que me conocía, hermano, ahí. Yo ni sabía ni quién rayos eran, ni sé ni quiénes son. Y sabe que nos pasa eso, ¿no? A veces la gente me agarra y me dice, hermano Tito, Dios le bendiga, que mire que yo soy fulano y tal. Y le digo yo, ¿quién será este? Sí, mire, se acuerda que así, que, oh sí, le digo yo, ya para no avergonzarlo, pues. Y anoche me agarró uno y me dice, entre otros, pastor, ¿dónde tiene su iglesia? Por allá en Ken, hermano, estamos y en Everett por allá. Ok, pero ¿en qué parte? En Ken. Ah, bueno, lo voy a visitar. Me dieron ganas de decirle, no lo haga. No lo haga, mejor quédese en su casa. Si el Señor no lo está moviendo, dije, si el Señor no lo está moviendo, mejor quédese en su casa. Hay más respeto, más honra, más dignidad. No se cambia de pastor solo porque le da la gana a una persona, porque el que es infiel donde quiera que vaya. En ninguna relación va a ser fiel. Grábese lo que le digo. Una persona infiel, espiritualmente hablando, va a ser infiel con su mujer, con su esposo, con sus hijos, con la vida, con su patrón, con todo el mundo, porque es un espíritu de infidelidad. A menos que el Señor le cambie y tenga testimonio y usted tenga la necesidad, yo le entiendo. Pero si no existe nada de eso, no se cambie. Así quédese como está. Deje que sea Dios. Dios, yo entiendo los cambios, pero los de Dios son de Dios y siempre van a traer paz y bendición a la vida de las personas. Ganas me dieron de decirle a él, especialmente porque lo miré que andaba con un cuerno, hermano. Yo necesito practicar más mi chofar, fíjense, por cierto. Limpiarlo también para que sonemos. Tráiganse un chofar, pero aprenda a tocarlo, hermano, por lo menos el primer punto. No como los de anoche, hermanos. Eso sí. Casi me ponían locos todos los chofaristas. Y ahí, hermano, qué cosa más increíble. Bueno, punto y aparte. El 2 representa testimonio. Aún tendrás que dar testimonio con gente experta en el conocimiento bíblico como Agripa. Mire lo que Pablo decía. Verso 3. Sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por la cual te ruego que me escuches con paciencia. Es fácil, hermano, darle testimonio a una persona, ¿no? Hablarle a una persona que no conoce. ¿Y qué tal a los que conocen? Y Pablo, hermano, fue un hombre ejemplar en cuanto a dar testimonio. Dio testimonio. La defensa de Pablo, que explica su conversión del judaísmo al evangelio, hermano, es parte de su testimonio. Vea lo que dice desde el verso 1 en adelante. Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa respecto a todo aquello de que los judíos me acusan. Dice, me considero afortunado, rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. ¿Por qué? Porque iba a dar testimonio de su fe, iba a hablar de su conversión, le iba a hablar de Jesús. No iba a dar su testimonio solo por darlo. Había un propósito por dar su testimonio. Vea bien, hermano. Verso 3. Sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por la cual te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo y están dispuestos a testificar que viví como ¿qué? Como fariseo. Óigame, está hablando en un tiempo pretérito presente, hermano. Habla de su pasado en el presente. O sea, hermano, si yo voy a hablar de mi pasado, yo tengo que ver por qué voy a hablar de mi pasado. Ha habido gente que me ha dicho, hermano Tito, ¿y usted cuando no conocía al Señor, cuéntenos un poquito de su vida? ¿Y para qué? No, pues es que, ¿para qué? ¿No le va a servir mi testimonio?
Puede que hasta ni me quiera. Si de por sí me la estoy rifando, hermano, con mis mensajes. ¿Se imagina? ¿Para qué? Y Pablo está hablándole a Agripa, hermano, de que toda la gente que lo estaba acusando sabían quién era él. Pero ahora no lo aceptaban como era él. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso, hermano, que usted ha tratado de hablar con sus amigos del pasado y las palabras o amigas y lo que le han dicho. Nunca se han burlado de usted, pero burlado. No sabe lo rico que se siente, hermano, dar testimonio cuando se burlan de usted. Es muy hermoso. Usted dice, aleluya, al fin sufrí algo por el Señor, hermanos. Porque las palabras son peores que los latigazos, hermano. ¿Correcto? A veces es mejor darle una trompada a alguien que a herirlo con las palabras fuertes. Y hay gente que no se detiene porque la usa el diablo para acusarte, señalarte. Pero ¿sabe qué es eso? Intentar desarmarte para que te sientas culpable y no persuadas a nadie con tu testimonio. Pero todos tenemos algo que contar de Dios. Todos, en nuestro nivel. Todos, hermano. Vea lo que dice aquí. Que viví como fariseo. Entonces todo el mundo sabía quién era Pablo. Pero no era aceptado hoy, pero antes, cuando era un perverso, sí. Porque Pablo era un asesino, hermanos. Oiga, asesino era el tipo. Cuando Esteban estaba siendo asesinado, él estaba contento, aprobando que lo mataran, y así mató a muchos. Sí, así dice la Biblia. Entonces dice que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Fariseos. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. ¿Cuál era esa esperanza? ¿Cuál era esa esperanza? Que el que reconociera al Mesías como su Salvador no moriría, sino que tendría vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A María se le olvidó y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde están los muertos? En Cristo. Hoy en día, hermanos, voy a hablar un día del tema ese, fíjese, para explicar un poquito dónde están. Le adelanto, ¿están con el Señor en el cielo? No. ¿En dónde, pastor? Después le cuento. ¿Qué le parece? Sí, porque todos los mandan al cielo, hermano. Allá está en el cielo, le salió es un angelito de Dios, allá está con Dios volando a su alrededor con alas. ¿Quién le dijo ese cuento tonto, hermano? ¿Usted se lo cree todavía? Favor, lea la Biblia. Edúquese espiritualmente hablando. No comparta los mitos y fábulas que la religión ha enseñado malévolamente hablando a la gente para mantenerlas en su ignorancia. Y aprendamos a leer un poquito, o por lo menos a escuchar cuando se predique. ¿Dicen amén? Entonces Pablo antes fue de la secta de los fariseos y en otra ocasión dice que fue fariseo de fariseos, que era una de las 5 fuentes del judaísmo más radicales, pero a la vez más parecida a la forma de pensar nuestra, porque ellos creen en la resurrección de los muertos. Ellos creían en la venida del Mesías, hermanos. Entonces había cosas que los fariseos manejaban, hermano, que se parecen a las nuestras. Pero la línea farisaica era simplemente una de las 5 fuentes del judaísmo. Le pregunto yo a usted, porque yo a usted ya le enseñé, hermano, las 5 fuentes del judaísmo o de la ley que existían en aquel entonces. ¿Cuáles son, hermanos? Usted que
me sigue a través de las redes sociales, usted que se desgasta en aprender junto conmigo, que cuando yo predico se va a revivir el tema, hermano, y lo escucha otra vez unas 10 veces hasta que lo capta. Mencióneme algunas. ¿Empiezo por la izquierda o por la derecha? ¿Por dónde empiezo? ¿Por la derecha dijeron? ¿O por la izquierda? Bueno, no se la voy a poner cansada, le voy a volver a enseñar. Espero que se le quede esta vez y vaya a corroborarlo en la Biblia y escuche los mensajes del pastor Tito Ávila. Ya deje de escuchar a otros hermanos que no son su pastor. Escucha a su pastor, afine su voz. Usted no está no vaya a decirme como me dijo una vez un miembro que se fue de la iglesia y le dije, ¿y ahora dónde te congregas? Me congrego con Marcos Witt. Yo le dije, pero Marcos Witt que no está en Texas y tú vives en Washington. Sí, pero yo lo oigo por televisión. Ah, no, le dije, pues el día que te quiera aconsejar, un día me llamó a las 3 de la mañana llorando. Le dije, llama a tu pastor que te aconseje. Se lo dije, hermano, no crea, yo soy bien atrevido. Porque también fueron muy atrevidos con decirme eso, ¿no? Se van de la iglesia y me pasean a los artistas cristianos como sus grandes predicadores y el día que tienen una necesidad, pues que le llamen a ellos. O que reconozcan pastor y cobertura pastoral acá. Así de sencillo. Para eso Dios da pastores locales, para que pastoreen ovejas y la oveja tenga el respeto de reconocer quién es su pastor. Lo digo generalmente hablando por toda la iglesia, hermanos. Usted tiene que aprender a oír la voz pastoral. Un líder no puede ser antes de un ministro. A menos que usted quiera, como le dije una vez a una persona que me pidió que orara por su hija. Le dije, ¿pero qué no oró ya una persona, uno de mis líderes por tu hija? Pues sí, pastor, pero es que queremos que usted también ore. Pero si le pediste a mi líder que orara, yo le dije que no, que oraran por ella, que vinieran a la iglesia. Pues sí, ok, le dije, vamos a ver qué hacemos después. ¿Sabe por qué? Llamé a mi líder y le dije, ¿por qué oraste por la pastor? Es que me pareció que era correcto. Ok, está bien, está correcto que ores. Pero es más correcto que ore el pastor y que se respete una orden pastoral. Hay razones por las cuales uno, hermano, a veces dice cosas y a veces no. Yo también fui miembro y también fui líder. Tuve que aprender a escuchar a mi pastor. Tuve que aprender cuando él me decía, quiero que cancele la campaña que vas a hacer en tal iglesia, con volantes hechos ya y promoción y todo, sin preguntarle por qué. Él sabe por qué. Yo no me voy a oponer, él es el ministro, él es la autoridad, hermano de Dios, él sabe por qué está diciendo eso. Y a veces uno no puede estarle comentando a la gente el por qué, ni darle explicación, porque se imagina, hermano, todo el mundo quiere una explicación. No me voy a volver loco y cada quien quiere escuchar la de él o la de ella, más loco me voy a volver. ¿Se imagina? Pero es importante entender y comprender que es importante afinar el oído a la voz pastoral. Diga conmigo amén. Un líder no va a funcionar como el pastor, como el ministro, a menos que usted lo reconozca y quiera su bendición y no quiera la del ministro. Yo le respeto eso, no hay ningún problema. Avancemos. Una de las 5 fuentes. ¿Cuál es la primera? No lo voy a poner a reestudiar otra vez, se la voy a decir rapidísimo. La primera de ellas eran los saduceos. ¿Le recuerda que hablé cuál era su doctrina de ellos? Y la segunda, la que estamos hablando, los fariseos. La tercera, los esenios, ¿se recuerdan, hermanos? Y la cuarta, a ver, dígame una, por favor, hermanos. ¿Quiénes? Los elotes, dijo alguien por ahí. Sí, eso nos los comemos con cremita y queso, hermano. Muy ricos. Los elotes. Y la quinta, los libertos. Correcto. Estas eran las 5 fuentes, hermano, pero Pablo venía de los fariseos. Pablo decía, yo fui fariseo, rey Agripa, pero no creas que fui de esos cristianitos mediocres. Perdone que lo diga así. No fui de esos cristianitos debiluchos, de esos de papel que por todo se arrugan. No fui un cristianito, le decía, de chocolate. No, yo fui fariseo de fariseos. ¿Me explico? Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Hay cristianos de cristianos.
Si usted me dice que todo el mundo es cristiano, yo le digo, usted está equivocado. Todo el mundo puede tener y creer en la fe cristiana. Pero yo quiero que usted me entienda que cuando una persona dice que es cristiana, es una persona comprometida a reflejar al Cristo que trae dentro, número uno. Y número dos, a seguir sus enseñanzas. Sí, es sencillo. Y la tercera se la dejo de tarea, para que no me vayan a acusar también, hermanos, aunque yo no soy tan famoso como los que los acusan, gracias al Señor. Algunos me conocen, me refiero pues a eso, pero no todos. Tengo la libertad de decir algunas cositas que ellos dirían, todo el mundo les caería encima, hermanos. Pero es verdad. Hay una tercera, hermano, aplicación de cristiano, pero con esas dos basta. Una persona que dice que es cristiana es alguien que refleja a Cristo y que sigue sus enseñanzas al pie de la letra, sus pisadas. Es un seguidor de Cristo. Un creyente es simple y sencillamente alguien que cree. Es un salvo común, cree. Dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Está dispuesto a bautizarse? No. Entonces usted todavía no es cristiano. Usted es solamente medio creyente. Le gustan los coritos, le gusta la iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted sigue las enseñanzas de Jesús y su doctrina? No. ¿Estaré dispuesto a seguirlas? Lo voy a pensar. Usted todavía no está cocinado, Señor, o se perdió en el camino. Una de dos. Porque un cristiano va a atesorar las enseñanzas de Cristo. Mateo 28:20, ¿qué dice? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar. Oiga, enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Pero cuando una persona que dice que es cristiano no es capaz de persuadir a otros con su testimonio, es porque no está guardando su fe. Le falta fe, le falta ponche, hermano. Usted ha visto esos, cuando va a las ferias, esos lugares donde le pegan uno a una perita, creo, ¿no? ¿Lo ha visto? Que sube una línea así. Hay algunos hermanos que le pegan al diablo así y nomás suben unos puntitos, porque no saben guardarse para el Señor. No conocen la fe cristiana, no leen la Biblia, no oran, se congregan cuando les da la gana, que aquí no hay ninguno, gracias al Señor. Sirven como quieren al Señor, no tienen orden, no guardan su testimonio con los de afuera ni con los de adentro y pretenden ser cristianos. No son cristianos, son creyentes en el cristianismo. Compréndalo eso, que ser cristiano es ser una persona que en medio de luchas y pruebas no deja de ser el mismo. En medio de prisiones sigue dando testimonio. En medio de aflicciones igual da testimonio. En medio de luchas y enfermedades, testimonio. En medio de necesidades, guarda su testimonio. Por eso, cuando le pase algo difícil, llore, pero no se quede llorando. Porque nosotros no somos como los que no tenemos esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor, hermanos. Amén. Pero así dice la Biblia, que no somos como los que no tenemos esperanza para que nos entristezcamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también el Señor traerá con él a los que murieron en Cristo. Y entonces los que habremos quedado seremos transformados, dice Pablo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos y llevados con él al encuentro con el Señor. Hermanos, hay que entender que el testimonio de Cristo se guarda en todo momento. Pablo nos dio un ejemplo pero terrible, hermano. Imagínense el hombre más de una ocasión amarrado, cantando, hermano, con Silas en la prisión de Filipos. Es que yo quiero que usted me entienda que cuando los romanos amarraban a los presos peligrosos, no era que les ponían una cadenita como lo hacen aquí los presos de los
ha visto por la televisión, hermano, que van amarrados con unas cadenas así, con las manos así, y van caminando los señores así, amarrados? No, no son así. A ellos los amarraban contra la pared con grilletes. Grilletes eran placas pegadas a la pared. A la pared, ni siquiera para ir al baño tenían chance, hermano. Y ellos ahí en la prisión cantando: libre, yo soy libre. Las cadenas, el Señor las ha roto. Creo que cantaban ese canto hoy, ¿no? ¿O cuándo fue? Hoy lo cantaban: libre, libre, yo soy libre. Las cadenas de pecado han sido rotas. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Y todo miedoso y cobarde. ¿Ah? Le sale un tipo, una tipa allá afuera: oye, el Señor reprenda al diablo, mucho cuidado, no vayas a traer un arma y te vaya a hacer daño. ¿Y por qué no le da testimonio de su fe, pues? Amén, hay que tener cuidado, ser prudente. Pero piense que el Señor le provoca encuentros también para que dé testimonio y persuada. ¿Por qué cuando va con su familia se asemeja a ellos y no los persuade de su fe? ¿Por qué cuando le invitan a fiestas, hermano, se asemeja a ellos y se mete en el mundo de ellos en vez de aprovechar ese momento para dar testimonio de quién es usted? ¿Por qué se rebaja a beber con ellos? Yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con los que me están viendo a través de las redes sociales, hermano. ¿Usted pensó que estaba hablando con usted? No, era con las redes sociales, hermano. ¿Sí? Ahí está el cristiano tomando como si fuera una persona que nunca hubiera conocido al Señor. Algunos hasta fumando. Hermano. Otros, para que los acepten, hablando malas palabras como Pedro. ¿Se dio cuenta? Yo voy contigo, Señor. ¿Cómo que te van a llevar? No, 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 no. Yo voy contigo hasta la muerte. Jesús le dijo: Pedro, Pedro, mira, Pedrito, te van a hacer piedritas. Hoy te sientes una rocota, un Petros. Pero espérate que te hagan un prieto. El Señor le habló de dos fases, ¿no? Porque lo cambió de Simón, que significa caña débil, caña cascada, a una piedra grande o a un montón de piedritas que son pedregales. Yo lo veo así. Digo, te voy a hacer una roca. Pero antes te voy a tener que quebrar en roquitas. De cierto te digo que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. 3 veces. Revise bien la Biblia. En una de esas negaciones dice que maldijo al Señor. Lo maldijo, hermano. Es como si yo viera a Pedro, hermano, ante el miedo, el temor y la cobardía, al mirar lo que le estaban haciendo al Señor, que dijo: no, a mí no, yo no le entro. Y empezó a maldecir al Señor, su maestro, para que creyeran que él no andaba con Jesús. Lamentablemente en su plática dijo: aleluya, gloria al Señor, la voluntad. Se le salió, hermano. A mí me tocó ver a una persona en una ocasión siendo reprendida por una persona pecadora. En una reunión tenía una botella de licor. Estaban emborrachándose, hermano. Nada es malo, voy a decirlo, porque ni siquiera el licor, porque puede ser medicinal en cierta forma, pero yo no aconsejo que a un alcohólico le toque el alcohol. Una cosa es el vinito, hermano, ese no, ese es, pero ya que se vaya de aquí a su casa a fajarse, hermano, eso ya es otro rollo. Se lo dejo de tarea. Empezó a hablar de Dios en la mesa. No, es que mira, la Biblia dice que el Señor, ¿sabe qué le dijo una persona impía? ¿Y tú quién rayos eres para corregirme a mí? Si tú, conociendo de Dios, estás comportándote peor que yo, que tienes conocimiento. Por lo menos yo bebo porque no conozco a Dios, pero tú.
Hermano, no, a mí no me va a pasar, gracias al Señor, ¿verdad? Pero imagínense que le llegara a pasar a alguien sensible, algo así, una corrección tan fuerte, es para que se hubiera corregido. ¿Sabe qué pasó? Más impío se hizo. Porque hay gente que pierde el camino. No guardan su fe, no dan testimonio, hermano, de lo que hablan, de lo que dicen, y quieren que la gente les crea. Y no hay testimonio que les respalde, porque hacen exactamente lo mismo o peor que hacen otras personas que no conocen del Señor. Y Pablo, hermano, fue una persona que en sus luchas, pruebas, fue una persona que pensaba siempre que lo que él dijera y hiciera iba a afectar a otros para toda su vida. ¿Sabe por qué Pablo le dijo a los corintios cuando los halló bebiendo, cuando se reunían a la Santa Cena? No, hombre, hermanos, para ellos era un fiestón. Para ellos, porque no habían entendido. Una iglesia completamente desordenada, hasta que tuvo que venir la ley apostólica y el orden apostólico, hermano, a reordenar. Porque aun cuando se reunían a celebrar la Santa Cena, para ellos era un banquete. Y Pablo tuvo que decirles: ¿qué acaso no tenéis casa para embriagaros? Les tuvo que reclamar hasta decirles: ¿por qué si se quieren emborrachar y son todavía bolos, dice alguien por ahí, borrachos, guainos, teporochos, no sé cómo llamarles, ¿por qué no lo hacen en privado? Y se amarran con una cadena para que no les agarren la locura a irse a estrellar con otros y terminar presos, o ir a crear un accidente, o a dar lástima dando testimonio, que alguien los encuentre todos borrachos y que después los encontremos en los centros de consejería que nos mandan a nosotros, hermano, y sabemos quiénes son. Pregúnteme a mí si yo me he encontrado aquí en Washington en centros de recuperación a miembros, a personas de otras iglesias, hermano. Pregúnteme, sí, y por nombre. ¿Me afecta eso a mí? No, porque yo no soy el bueno, los buenos son ellos. Pero afecta al evangelio. Si usted se va a emborrachar, amárrese una cadena a la cintura y tire la llave. Y tómese todas las botellas que quiera hasta que se le quite lo borracho. Pero no salga a dar mal testimonio. Porque entonces no va a tener autoridad de decirle a nadie que usted es cristiano. Y esas luchas no son provocadas por el Señor, son provocadas por su carne y su dejadez de no entregarle las áreas a tiempo al Señor. Hágalo a tiempo. Yo veo a un hombre, hermano, un hombre que me enseña que aún en momentos difíciles no perdía su cordura y su estabilidad de la fe. Hermano, estos son mis ejemplos, quiero decirle. Estas son las pisadas que tenemos estos son los ejemplos de las personas que tenemos que buscar seguir, no a otro que esté peor que uno. ¿Para qué quiere un consejo usted de alguien que esté peor? Van a estar dos locos aconsejándose en el mismo corral, diría otro, ¿verdad? Pablo continúa su relato, pero note cómo en medio de su defensa comienza a testificar de la esperanza de la que muchos se avergüenzan. Verso 7, que dice que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Porque se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos. Es una pregunta. ¿Por qué se considera increíble? Y Pablo estaba diciendo, hermano, que en un momento Pablo estaba encadenado. Ahí está encadenado, hermano Pablo. Está amarrado y testificando. Pablo decía: tengo cadenas, pero la boca no está encadenada. Y esta es la oportunidad para dar testimonio, a ver si aún en mis cadenas persuado a alguien de alinearse con el evangelio. Habla de tu pasado, pongo yo aquí, con la gente indicada.
Tu pasado no será de testimonio para todos, hermanos. No te viene aquí. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Mire lo que era Pablo, hermano. Esto era Pablo. Era. ¿Qué importa que la gente le diga a usted: oh, pero si yo lo conocí a usted que era un borracho, un drogadicto, un mal hablado, etcétera, etcétera? Era una persona que no tenía testimonio de nada. ¿Qué importa? Era. Pero ¿quién es usted ahora en Cristo Jesús? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están sus frutos? ¿Qué hace por el evangelio? Mira bien lo que dice aquí, hermano. Y dice, verso 11: y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a ¿qué? Blasfemar. ¿Qué significaba eso? Negar el nombre de Jesús. Mire, es que lo que le quiero decir es que Satanás siempre va a insistir en que usted niegue a Jesús. Le repito, cuando una persona niega a Jesucristo, así como se conectó, el diablo conoce el poder de desconectar. Las palabras tienen poder. Y por eso buscaba obligarlos a blasfemar. ¿En contra de quién? Del nombre del Señor. ¿Sí? Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, fue cuando el Señor se le manifiesta. Hermano, yo quiero decirle, todos tenemos un pasado de qué hablar. Solo mire con quién compartes tu pasado cuando das tu testimonio. No lo dé con todos. Yo se lo he dicho varias veces. A una persona, hermano, que tiene una profesión o que nunca ha tenido un pasado de drogadicción, no le interesa su testimonio. Como a una persona que ha estado bajo las adicciones, tampoco le interesa el testimonio del otro, porque el otro va a decir: no me entiende, nunca fue adicto. ¿Me explico? Es como cuando el soltero quiere dar consejos, hermano, al casado. Es que mira, hermano, tienes que tratar a tu mujer de esta manera, y es que tú eres así, que eres muy así. ¿Y cuántos años lleva de casado? No, yo no me he casado, Dios me libre, toco madera. Entonces, ¿qué rayos hace aconsejando a casados, pues? Primero cásese, viva la experiencia del matrimonio, y ya después me cuenta qué se siente tener una una mujer en la casa. Hermanos, mi esposa es una linda mujer, gracias al Señor. Yo soy el más malo, hermanos. Pero hay quienes, hermano, no tienen hogar, tienen jaula, hermano. Los dos son unas fieras en la casa. El fierón es la fierita. Y ninguno se pone de acuerdo jamás. Y llega un soltero a querer aconsejar situaciones matrimoniales, primero que se case. Esto no se aprende en libros, hermano. No se aprende en libros. Por eso le digo que Pablo tuvo que haber sido una persona casada, sin duda alguna. ¿Qué pasó con su mujer? No se sabe, es un misterio. A lo mejor tuvo que separarse y sugirió que se quedaran como él para evitar las aflicciones de la carne. ¿Cómo sabe él que hay aflicciones en el matrimonio? Pues tuvo que estar casado. Hay muchas evidencias para mí de que fue un hombre con mucha experiencia matrimonial, hermano. No te avergüences de hablar de tu experiencia con el Señor. Hechos 20:13. Al mediodía, oh rey, habla Pablo, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Vea. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, cuán importante es confesar el nombre de Jesús. ¿Usted confiesa el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden confesar el nombre de Jesús? A ver, diga conmigo: Jesús es mi Señor y Salvador. Vamos, dígalo más fuerte: Jesús es mi Señor y Salvador. Otra vez: Jesús es mi Señor y Salvador. Usted que entiende el poder del nombre de Jesús, ahora le corresponde honrar ese nombre. No lo manche. No lo manche dando mal testimonio. Guarde su testimonio, que va a persuadir en su tiempo a otros. Vea lo que dice aquí. ¿Dónde voy? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermano, qué mensaje, qué comisión, qué experiencia. Por muchos años yo reservé mi experiencia de cómo el Señor me alcanzó al principio por temor de lo que iban a decir los demás. Porque cuando yo empecé mi evangelio, empecé a contar mi experiencia, la gente pensaba que yo estaba loco. Yo los llegué a mirar diciéndome: el Tito se volvió loco. Así me decían, verbalmente hablando. Que Dios se le apareció, que oyó una voz, que un ángel lo visitó. Se volvió loco el Tito. Así, hermano. Pero cuando tú tienes experiencias que se parecen a la Biblia, te trae paz a tu corazón. Más cuando ves el fruto después de 30 y fracción de años de evangelio, tú dices: tuvo que ser de Dios. Tuvo que haber sido. Si no hubiera sido de Dios, no hubiera habido fruto. Pero ¿qué importa que la gente te diga que estás loco si a Pablo se lo dijeron? A Jesús se lo dijeron. Le dijeron que estaba endemoniado, hermano. Un demonio tienes. Al Señor le dijeron, hermano. Que no nos vayan a decir a nosotros, solo porque contamos que de repente el Señor en nuestros inicios nos arrancó de una forma diferente. A mí me agarró, me sacó del cuerpo, me llevó a las profundidades de la tierra, me mostró cosas, oí cosas, vi cosas, hermano, que yo he predicado por años, he testificado, que al principio no hablaba de ellos por lo mismo. Pero ya tiene muchos años que el Señor me dijo: habla, da testimonio de lo que yo hice, cómo lo hice. Estoy seguro que muchos van a decir: este hombre sufre de un daño cerebral, está sufriendo alucinaciones. Sí, para una persona que no conoce a Jesús y lo sobrenatural, le entiendo, pero para alguien que dice que es cristiano, debe de saber lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Habla de tus inicios ahora, de la misma manera que cuando lo hiciste, cuando empezaste. Si tú tuviste un toque de Dios y el Señor te alcanzó y te convirtió y te transformó, no te olvides de tus inicios ahora que han pasado los años, hermano, porque hablar de lo que el Señor hizo contigo al principio, pues eso está excelente. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo andas, hermano? ¿Andas por la calle de la amargura o estás en victoria? ¿Ya vas camino a Jericó? ¿Estás en Emaús o estás en Jerusalén? ¿En qué lugar estás? ¿O ya cambió tu criterio y tu sentir hacia el Señor? Ahora ya no hay que ser tan religiosos ni extremistas, ni tan conservadores. Ahora ya conoces un evangelio liberal, etcétera, que te permite, no sé, tantas cosas que pasan hoy.
pero que cuando el Señor te alcanza, te muestra el camino en el que te va a llevar. Habla de tus inicios como, hermano, lo hiciste al principio, ¿te acuerdas? Llora como cuando llorabas al principio. Busca de Dios como cuando lo buscabas al principio. No escatimes tiempo para buscar del Señor. Da testimonio de tu experiencia. Sé obediente. Hechos 26:19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme por hablar algo bueno. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. ¿Cómo se llama esto? Persuasión de mi testimonio. Hermano, si vas a dar testimonio, da un buen testimonio que persuada. No hables de Dios si haces otras cosas malas. Mejor cállate, no digas nada. Hablo con los de internet. Hermanos, otra vez, No diga yo soy cristiano y se va a los bailes todavía, hermano, y se vaya a dar mal testimonio, habla malas palabras con sus cuates o hace cosas, hermano, extrañas en privado. O tiene empleados y los roba, etcétera. Mejor no diga que es cristiano si todavía oye música mundana y la conserva como la música del recuerdo. No, usted conserva su cadena del recuerdo. Hermano pastor, la música mundana es pecado. ¿Quién le dijo que no? ¿Hello? Hay música, hermano, por allá de los años, creo que 1900, todavía razonable, ¿no? Que le cantaban al amor, a una buena acción, una buena causa. Pero qué música buena hay hoy en día, hermano. ¿Cuál? Dígame cuál, por favor. ¿Merengue? Dígame. No sé cómo le llaman esa cosa de rara que están los chavos así. ¿Cómo se llama, hermano? No sé cómo le llaman ese ritmo. ¿Cómo se llama? ¿Usted qué sabe? ¿Cómo? No te oigo, hija. ¿Cómo? Tecno, no sé. Yo la verdad no sé. Le podría mencionar ritmos. Pero dígame qué hay de bueno en eso, si eso es por un espíritu de sexo. Y ahí están las chamacas atrás de los jóvenes, hermano, haciendo cochinadas con la ropa puesta. Y los hombres pervirtiéndose como los días de Noé igual. Y las mujeres igual de perversas. Y hoy en día los jóvenes dicen que eso es normal. Y toda esa cochinada la meten a la iglesia y hacen los mismos movimientos. Por el amor de Dios, sea más sabio y abra los ojos. Conocí un jovencito, hijo de un pastor, un día que lo miré yo que iba camino ahí, entre comillas, con la música cristiana de ese tipo. Le dije, mira, mijo, si no lo paras, ese muchacho te va a terminar cambiando esta música con la música de los verdaderos que hacen eso. ¿Sabe qué pasó? No solo se fue él, también se fue su hermano. Sí, porque llega el día que los jóvenes dicen, no, pues esto es igual que allá está mejor lo verdadero, y acá se pueden hacer cochinadas y acá no. Es lo mismo, hermanos. Lleva el mismo recuerdo, es la misma cadena. ¿Me explico? La misma cosa. Mejor mire, tire toda esa basura y cómprese unos CDs o métase a YouTube donde usted pueda. De preferencia, mejor métase a Facebook, YouTube, ponga Levantando la Cosecha y escuche los cultazos que nos aventamos en Everett y en Ken de alabanza, de lucha, de preferencia. Ahora, si usted es más así que no, que a mí me gusta la música ya bien completita, ok, búsquese un buen salmista en internet. Pero deje de estar alimentando la carne, que al final va a terminar comiendo carne, así como Israel, hasta que se harte
en el desierto y le va a salir hasta por las narices. Y lo único que le va a ver, se le va a ver, va a ser carne y no va a tener nada de espíritu. Espero que me dé a entender. Porque cuando Dios, hermano, mira el corazón del hombre que no le ama, es como cuando dejó en las bodas de Canaán que le sirvieran 6 tinajas llenas del mejor vino, porque nadie quiso estar en la presencia de Jesús que estaba en la fiesta. Quisieron el vino en vez de la persona de Jesús. Y así hay mucha gente que alimenta la carne, hermano, en vez de buscar alimentar el espíritu. Y Pablo dijo que el que vive por la carne morirá, pero el que por el espíritu hace morir las obras de la carne vivirá. Tome nota. Dicen amén. Por eso se puede dar testimonio cuando haya espíritu. Cuando no hay carne, niega a Jesús. Si lo niego, se acabó. Perdonado, pero desconectado. ¿Me explico? Qué terrible. A la hora de que el Señor te pida que des testimonio, no vas a tener la fuerza para dar el testimonio necesario. Muy rápido, hermanos. Note cómo nos enseña esto a que cuando testifiques de lo que el Señor hizo en ti, lo unas para predicar a Jesús a quien te oiga o te oye. 23. Pablo hablándole a Agripa que el Cristo había de padecer, le habló su testimonio, ¿se dio cuenta? Y ahora le predica. Por eso cuando alguien habla de su testimonio, predique. No nomás diga yo fui malo, yo fui esto, lo otro, y que mire que esto. ¿Y qué me importa qué hace usted? ¿Todavía sigue siendo en Cristo? Todavía tiene que convertirse, tiene que dejar lo que le esté alimentando, ese sentir, ese sentimiento, esa carne, para que pueda vivir por el Espíritu. Si no, va a vivir todo el tiempo atado a la carne. Y Pablo lo enseñó, hermano. La única forma de poder dar testimonio es que te desconectes de lo que te tiene amarrado todavía y que te está debilitando tu fe. Y Pablo predica después de dar su testimonio. O sea, dio su testimonio con propósito, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Lindo. Aquí viene algo muy importante, muy rápido. Surgirá la crítica, la acusación, el ataque. Tendrán más opositores a tu mensaje, pero es una buena señal. Porque Pablo lo dijo, que el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Esperas que el mundo te aplauda porque le digas que eres cristiano y vas a una iglesia? No. Tú eres un gran amigo del mundo y de las personas que, hermano, no quieren nada con el Señor cuando hace lo mismo que ellos hacen. Pero cuando ven que tú no eres igual, se acabó la amistad. Inténtalo. Dile a tu jefe que no sabe que eres cristiano, aunque él se lo sospecha, si das buen testimonio tú. Dile. Dile a tu compañero de trabajo que eres cristiano. Si no lo has dicho todavía, ahorita anda pero como uña y mugre, dice alguien por ahí, ¿no? Como dice el canto, el piojo y la pulga se van a casar, ¿no? Hermano, pero no, es una mala aplicación. Pero es que hay uniones, hermano, que no van a funcionar jamás. Media vez usted les diga a alguien, soy cristiano. Se acabó las visitas. Y empieza el señalamiento, la acusación. ¿Sabe por qué? Porque es el diablo tratando de hacerte sentir culpable, minimizado, para que te debilites en el amor y pierdas tu fe. Y entonces no vas a poder dar testimonio de tu fe a nadie. Tienes que pararte firme, hermano. Pablo, tomemos el ejemplo de Pablo, encadenado el hombre, señalado, rodeado, todos los enemigos levantados contra él. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se aguadó? No. Pablo dijo, qué gran oportunidad para dar testimonio. Gloria al Señor. Hechos 26,
24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Ahí está. Le van a decir que está loco. ¿No se lo han dicho todavía? Si no se lo han dicho es porque usted todavía no ha dado testimonio. Dé testimonio. Y le van a decir con insistencia, eso sí, persuada. Le van a decir que usted está loco, que es un fanático, que es un raro. Especialmente si usted tiene familia que no son cristianos. Oh, usted es un raro. No me gusta ir a la casa de la rara, del raro, le van a decir. Ahí no hay licor, no hay fiesta, no hay baile, no hay malas palabras, no hay nada. Ahora si usted abre su casa para todo eso, van a decir: ay, ay, cómo me gusta ir a la casa de la hermana, del hermano, ¿verdad? Hermanos, pues es el mismo ambiente. ¿Cómo no le va a gustar? Espero que me esté dando a explicar. Bueno, ¿dónde estoy? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas. También le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas?, le pregunta. ¿Crees? Hermano, ¿verdad que crees?, le dice. Yo sé que crees. ¿Verdad que crees? ¿Crees en Jesús? Y el otro voltea a mirar al familiar. ¿No se ha dado cuenta de eso, hermano? Al amigo. Sí, porque tienen miedo ser señalados y tratados de locos. Espero que usted ya haya pasado esa fase del señalamiento. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Mire, Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho. No solo tú, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas. ¿Cómo estaba Pablo? Ay, no puedo dar testimonio porque estoy preso, encadenado. No, es cuando más tienes que dar testimonio, cuando tengas cargas. Es cuando más tienes que recordar quién eres, de qué estás hecho y para qué. Es cuando más tienes que pararte firme y decir: heme aquí, Señor, úsame. Este es el momento de que me pongas el termómetro. Mídeme, Señor, a ver hasta qué nivel ando yo, para que yo me dé cuenta cómo está mi fe, para dar testimonio. Y da testimonio y persuade. Escúcheme, por eso te decía eso, mija. Persuade, persuade, persuade. Ojalá se conviertan todos. Celebrando, imagínense a alguien que yo me acuerdo cuando una hermanita, cuando yo era jovencito, hermano, una hermanita del Distrito Federal, muy dinámica, tenía un temperamento colérico muy marcado. La hermanita, muy amiga de nosotros, ya señora, pero ella era diaconisa en la iglesia. ¿Sabe qué nos dijo un día? Hermano Tito, cuando yo me muera, porque sé que me voy a morir, así me dijo. Me diagnosticaron que tengo no sé qué rayos, me dijo que en los riñones y no sé qué cosas. Yo le dije: hermanita, no hables, sí, aquí la queremos mucho. Sí, pero el Señor ya me dijo que me va a llevar, que me quiere en su presencia, y yo me voy con gusto. Una cosa sí le voy a pedir. Yo hablé con el pastor, que a mí no me va a llorar nadie. Así dijo, porque yo sé quién soy. Yo quiero que cuando me muera, todos ustedes que son de mi círculo, cuando me estén velando, dancen, alaben, hagan culto, y yo ahí presente. Eso me lo dijo a mí. ¿Sabe qué hicimos? La velamos, llamamos a todos, predicó mi pastor, nosotros danzamos, adoramos, alabamos al Señor con el féretro de la hermanita ahí, tal y como ella lo pidió. Hermano, ¿me explico, hermanos? Eso se llama, hermano, saber quién eres. Eso se llama saber para qué fuiste hecho y con qué fuiste hecho. No que ahora se muere un cristiano y todo el mundo llorando. Perdón, hermanos, el sentimiento es muy natural, llorar, pero
Que lloren los que no conocen al Señor. Alegrémonos cuando el Señor se lleva a alguien a su presencia, porque Él sabe por qué se lo llevó. Ahí está mejor. Mi hermano, cuando mi madre se fue con el Señor, mi madre se fue como cristiana, quiero decirle. Yo mismo la evangelicé a mi madre. Yo dije, Señor, te doy gracias. Yo muy agradecido con Dios, hermano, por la forma en que mi madre murió. Muy agradecido con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente muere trágicamente hablando. Mi madre fue muy bendecida en su muerte, como el Señor la llamó. Mi madre simplemente, hermano, se acostó en su cama, en su cuarto, en su casa, y ya no se levantó. Despertó en la presencia del Señor. Es una bendición, ¿no le parece? Por eso yo creo que aún a los que amamos al Señor, aún en la muerte el Señor nos bendice en esa transformación. Vamos, diga conmigo amén. Está bien, hay que llorar un rato, es un sentimiento humano, pero no se quede llorando con nosotros. Acuérdese de dar testimonio, porque para eso lo llamó el Señor. No en los momentos de donde estamos todos bien, no, en los momentos donde le aprieten un poquito a uno, hermano, el corazón. ¿Concluimos o sigo hablando? Me quedan 15 minutos para la 1. Ya terminemos. Tenemos que vivir dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si recuerdas tu pasado y hablas de Él, añade el predicar a Cristo como el Salvador del mundo. Si no, tu testimonio no tendrá validez ni impacto en nadie que solo te escuche hablar de lo que fuiste sin un mensaje de esperanza en Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Hermano, yo sé que me alargué un poquito, pero wow, cuánto que hablar, ¿verdad? Cuánto que hablar. Espero que el Señor le haya hablado a usted. Esta esperanza gloriosa, este testimonio que guardar, hermano, este evangelio que predicar. No es cuando tengas dinero, estés sano, estés bien. No. El diablo querrá desarmarte. Él querrá, hermano, desarmarte y quitarte todas las herramientas y hacerte sentir el peor cuando estés en un conflicto matrimonial, o tal vez tus hijos se te rebelen, o tengas que despedir a un ser querido, o tengas una pérdida o una carencia, qué sé yo. Pero ahí acuérdate de dar testimonio aún en medio de eso, y vas a mirar cómo el Señor se va a glorificar y tu vida va a ser más establecida, hermano, porque es fácil dar testimonio de la fe cuando todo está bien, pero cuando te aprietan un poquito es cuando tú reconoces a Dios y tú dices: Señor, aún en medio de luchas y pruebas, yo voy a dar testimonio de mi fe. Úsame, usa mi vida y permite, Señor, que logre persuadir a más que a uno. Entrégame los que tengas que entregarme. Me ha tocado ir a despedir ministros. He estado en sus funerales muchas veces. Aquí en Washington también a muchos ministros, amigos míos, hermanos. Me ha tocado predicar en muchos de esos, o dar unas palabras, y siempre he visto que la gente está más sensible para recibir el mensaje del evangelio. Por eso es importante guardar el testimonio, para que cuando venga el momento puedas testificar, añadiendo la predicación de Cristo Jesús, que nos entregó el Señor para que pudieran salvarse las almas. Así es que déjate usar por el Señor y guarda tu testimonio
y persuade a muchos con tu testimonio. Levante sus manos al cielo y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde gloriosa, Señor. Una vez más, Señor, clamamos delante de ti. Nos acercamos, Señor, reconocemos este gran trabajo. No es fácil para muchos. Muchos tendrán que desligarse, renunciar a lo que les está debilitando su fe. Pero te ruego, Señor, que les des la fuerza y la sabiduría para que lo hagan. Permite, Señor, que sean vigorizados en su fe. No dejes que el adversario los seduzca para que pierdan su amor y terminen perdiendo la fe. Porque muchos, porque haberse enfriado en el amor, han terminado hasta perdiendo la fe. Te ruego, Señor, que tú puedas traer un avivamiento espiritual a tu pueblo. Y, Señor, puedas traer una reflexión profunda de la importancia de guardar nuestro testimonio, para que cuando venga el momento podamos persuadir a más que a uno con nuestro testimonio, añadiendo la predicación del Evangelio, Señor, para la cual nos has llamado. Fortalece a tu iglesia, trabaja a tu iglesia, Señor. Y aquellos, Dios, que todavía tienen conflictos con áreas, que están batallando, Señor, ayúdales en sus rollos, en sus problemas. Ayúdales, Señor, en las situaciones por las que están atravesando. Y levántalos, Padre. Levántalos, vigorízalos, tonifícalos, para que puedan firmemente guardarse en todo tiempo. Tiempo de bonanza, tiempo de lucha, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de quebranto, tiempo de risa, tiempo de llanto, Señor, tiempo de gozo. Podamos decir: hasta este día me has guardado, Señor, pero yo he hecho mi parte, he guardado la fe, he guardado la fe, he guardado la esperanza de mi profesión, he guardado hasta el último momento, Señor, lo que tú me has dado para que yo guarde, que es tu palabra. Me he ajustado a tu palabra, Señor. Y en esta tarde te ruego, Señor, que tú puedas vigorizar a tu pueblo, a tu iglesia, a aquellos que están a través de internet, Señor. Fortaléceles, dales fuerza espiritual en su espíritu, para que tomen decisiones correctas y puedan vivir, Dios, este evangelio que es poder para salvación a todo el que cree. En el nombre de Jesús. Dígaselo fuertemente. Todo es posible